Hola, el día de hoy vamos a retomar la grabación de algunos tips astrológicos. Estos videos se graban con fines didácticos y es como una forma de acercar tanto a mis alumnas como a mis alumnos de astrología a todo este mundo de la observación. Es una forma de abrir el ojo y empezar a generar como cierta conciencia acerca de búsquedas específicas. El día de hoy tenemos la revisión de una carta natal que es una historia, es una gran mujer, una cantante de voz muy privilegiada, muy sobreexigida en su vida desde la infancia. Eventualmente se dice en sus biografías, comparada todo el tiempo con el hermano, y me parece que esto se va a vislumbrar aquí en la carta natal. Me refiero a la carta de Karen Carpenter, que, bueno, pues forma parte de un dueto muy famoso en la década de los 70s. Y bueno, pues todos nos acordamos de algunas canciones de este dueto, ¿no? Eh, vamos a acercarnos con mucha sensibilidad y con mucho respeto, porque finalmente detrás de una carta natal siempre hay una persona que invariablemente, de que sea una persona pública de la farándula, del espectáculo, hay una serie de contenciones que nos impiden, ¿no? Ir como con ese descaro, ¿no? A develar la carta. Sin embargo, con todo el respeto y como un tributo, como un homenaje, pues a toda esta vida de tan difícil, ¿no? De los artistas, de las personas públicas, pues vamos a dar un acercamiento a la enfermedad, a la muerte, al panorama, digamos, astrológico desde el punto de vista tropical, ¿no? Desde el punto de vista de su sol, su ascendente, pero también desde el punto de vista esotérico, porque vamos a tener varios indicadores kármicos y eso la convierte en una carta de mucha aportación para la observación. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, les voy a presentar el gráfico y vamos a platicar un poquito de cómo identificar de alguna forma algunos acercamientos hacia lo físico, hacia los padecimientos. Vean, esta es la carta. Al predominar tanto, desde el punto de vista de aspectos rojos y aspectos azules, tenemos que decir que predomina sin lugar a dudas las oposiciones. Tenemos una oposición casa 4, casa 10, que es Saturno-Sol. Este eje 4-10 está ocupado por los signos Virgo en casa 4 y Piscis en casa 10. No es de extrañar, y eso lo hemos visto incontables veces, no es de extrañar que una persona con una voz tan privilegiada para el canto, eh, con esta sensibilidad de transmitir pues todo lo que se le facilitaba de alguna forma, tenga un sol en Piscis y en casa 10. Nace de alguna forma para ser vista, nace con un cuerpo fuerte, por ahí por la secundaria empieza a tocar la batería y ella quería ser baterista. Empieza como a incursionar en algunos intentos, en algunos experimentos, digamos, a nivel familia y demás, con la batería, y poco a poco va mudándose solamente a ser la vocalista. Para cuando se forma el dueto, pues ya hay como que toda una historia en donde ella va a ser muy sobreexigida, ¿no? Y muy comparada con el hermano. De alguna forma marca su relación alguna rivalidad.
Entonces, pues aquí es una buena oportunidad para empezar a visualizar cómo en qué indicadores de la carta natal tendríamos esta suerte como de información. Yo les decía que predominan las oposiciones. Tenemos oposición en eje 4-10, en eje 3-9 y en eje 4-10 tenemos de hecho 2 de las 3 oposiciones que predominan. Tenemos también un Quirón en casa 6, aquí nos habla del cuerpo indudablemente. Tenemos un infortunio en casa 2 que nos habla del cuerpo. Tenemos también una luna en casa 3 y un Plutón en casa 3 que nos habla de la vinculación con el hermano, de la vinculación fraternal con el entorno. Este es importante porque al tener Plutón en casa 3, pudiéramos hablar del hermano con el que conforma este dueto y también pudiéramos indagar en la profundidad, digamos, de la información del clan al que ella pertenece, si pudo haber un hermano no nacido, si pudo haber un hermanito que duró muy poco en el contexto familiar. Porque, bueno, casi siempre aquí vamos a tener como que alguna información o, bueno, sí, ya lo dije, ¿no? Un hermanito no nacido. Inclusive pudiera darse el caso de que si esto es así, pudiera ser anterior a ella. Y entonces, pues ahí viene una energía como recargada, ¿no? De lo que sería pues un personaje de la familia que va a ser yaciente. Vamos a tener como muy importante también una casa 12 en Géminis. Una casa 12 en Géminis, fíjense que estaríamos hablando de 2 signos mutables, de 2 signos en alerta constante, preparados para el cambio todo el tiempo. Eh, Sin embargo, son 2 signos duales. Los 2 pececillos que nos indican la característica de Géminis y por otra parte, por otro lado, vamos a tener el carácter como dual de los 2 gemelos, ¿no? Vamos a tener los peces y los gemelos. Aquí es bien importante manifestar esta fuerza, digamos, de los 2 signos mutables, porque siempre vamos a tener una personalidad a la que le cuesta trabajo anclarse. Y esa personalidad a la que le cuesta trabajo anclarse nos va a manifestar eh, constantemente una necesidad de cambio. Bueno, aquí además hay otro dato muy importante. Estresado en la línea del ascendente, vamos a tener al planeta Urano. Un Urano en casa 12, si de por sí vamos a hablar de una combinación bastante retorcida a nivel anímico, a nivel intelecto, con un Géminis en casa 12, con esta figura como prometeica, ¿no? Que quiere intelectualizarlo todo, traer todo de la totalidad a nivel conceptual y que no lo va a lograr y que pudiera ser que se quede como que ahí atrapado en alguno de los puentes hacia el inconsciente, que es muy frecuente que pase con un Géminis en casa 12. Vamos a tener también el planeta de la locura, el planeta de la innovación, el planeta de la creatividad desbordada. Aquí va a compartir la casa 1 y la casa 12. Géminis con Urano en casa 12 viene a ser como ir directamente a ese puente hacia el trastorno, ¿no? Eh, en la casa 2 vamos a tener el infortunio y vamos a tener un infortunio en cáncer. Aquí pudiéramos hablar de una serie de cosas interesantísimas. La luna en casa 3 nos va a hablar de la figura materna,
Pero también, como lo decíamos hace un momento, pues nos va a hablar de las figuras de la fraternidad, ¿no? Que se hagan ahí dentro del entorno familiar. Eh, si hacemos, digamos, una especie de imaginarios respecto de esta carta, pues nos podría quedar la vinculación entre ella y la mamá, entre el hermano y la mamá, y posiblemente no es tan favorable ni es tan igualitaria. Eh, un segundo indicador de esto que les estoy diciendo, de esta película que me estoy formulando, podría ser este infortunio en cáncer, porque otra vez ahí nos va a hablar de una relación con la mamá difícil, de una relación con esta figura vinculatoria, con esta figura tan primigenia como es la mamá, puesto que está en cáncer, que va a tocar en forma muy sensible el cuerpo de la artista. En la casa 4 vamos a tener a un Saturno que curiosamente nos va a llegar en el signo de Virgo, que es el cuerpo, que es la salud. No es tan extraño encontrarnos un Saturno en Virgo o un Saturno en casa 6 que se pudiera ver un tanto obsesivo con las dietas, con el estereotipo, con la imagen, ¿sí? Y castigándose en el aspecto del cuerpo, castigándose contando calorías, visualizando las cantidades, porque Saturno va a operar aquí con toda la rigurosidad de este maestro normativo, ¿no? Entonces, Saturno en un trastorno alimenticio va a ser como una especie de general que regula, que no se salga del parámetro de lo que debes de comer, de lo que debes interiorizar como ese apetito perpetuo, ¿no? Para no salirse de ninguna manera de las cantidades. Este Saturno va a tener una oposición con el Sol. Asimismo, vamos a tener la natural oposición y complementariedad entre Virgo y Piscis. Ya de entrada, cuando vemos la casa 6, la casa 12 con Géminis, la casa 6 con Sagitario, ya ahí estamos viendo un tema de lo cotidiano. Y ese tema de lo cotidiano toca orden, desorden, cuerpo, mente, materia, espíritu. Y el otro eje, que va a ser el 4-10, nos va a hablar del niño y del adulto. En la casa 10 va a tener, aquí hay una curiosidad, ¿no? De la carta, puesto que en la misma casa, a una distancia bastante considerable y de hecho en dos signos distintos, vamos a tener el Sol en Piscis, en segundo decanato, y vamos a tener el nodo norte en Aries. Ella viene a empoderar su personalidad, su liderazgo, su presencia, su llegada, ¿sí? Ella viene de una noción, de una característica, de una formación previa, de una conciencia ya muy elaborada y ya muy aprendida del Libra. En el signo, en el signo de Libra, no solamente vamos a traer el correspondiente nodo sur, porque si traemos el nodo norte en Aries, vamos a traer pues el nodo sur en Libra. Sin embargo, aquí vamos a visualizar a un estelium que se forma de Neptuno, que pudiera llevarnos a idealizar a las personas, a idealizar al equipo, a idealizar al grupo, a idealizar a la pareja. Y vamos a tener como parte de este estelium a Marte. Marte nos va a traer cierta
Aquí va a estar ese guerrero interno, ¿sí? Pero ese guerrero interno viene marcado por una conjunción con el nodo sur. En muchas ocasiones, el nodo sur con Marte pudiera reflejarse en un cuerpo lastimado, en un aprendizaje de, de, de voltear a ver hacia afuera antes que hacia adentro, porque de alguna forma esa es esta noción tan aprendida, tan trabajada de los Libra, del nosotros, del vamos a. Y en muchas ocasiones el Marte pudiera ser la denuncia, la defensa del otro, el salir como un guerrero para el otro, el desobedecer ciertas reglas pensando en el otro. Con conjunción con el nodo sur, esto podría quedar relativamente a la observación de todos los demás. Y entonces aquí es donde hace una presencia, de alguna forma, este nodo norte en Aries, ¿no? Sé líder, ¿sí? Sé única, sé fuerte. El regente de Aries es Marte y está en oposición entre los nodos, ¿no? Y además, pues, esta conjunción que ya la hemos notado. En la casa 6, cuerpo salud, vamos a traer la fortuna, algo fácil, un cuerpo fuerte por naturaleza, un buen punch para que desde niña empiece a tocar la batería. Eso nos habla mucho, ¿no? Del desarrollo, digamos, de este cuerpo al que se le podían hacer fáciles tareas que requieren de coordinación, que requieren de cierto nivel de energía permanente, de fuerza destacada, pero a unos 12, 13 grados de la fortuna, que están ambos presencias en Sagitario, vamos a tener a Quirón. Quirón nos va a hablar mucho de cómo se vislumbra un cuerpo, ¿no? Un cuerpo posiblemente con la herida de la humillación, con la herida del abandono. Quirón va a ser un trígono con la luna. Esto habla mucho del cuerpo de esta persona, ¿no? También vamos a tener en Quirón una cuadratura hacia Saturno. Vamos a tener la luna en conjunción con Plutón, ambos en el signo de Leo, el brillo personal, el liderazgo, la realeza que llevamos dentro, ¿no? Este rey que llevamos dentro, pues se manifiesta aquí. Y pues también no quisiera terminar esta brevísima intervención sin mencionar un Capricornio en casa 7. Otra vez vuelve como así como equivale este Marte en Libra, ¿no? Que va a ser como confrontativo, pero también pudiera, al estar en conjunción con el nodo, pudiera voltear a ver primero hacia afuera y luego hacia adentro, espejearse todo el tiempo, obedecer o desobedecer una orden externa antes que una obediencia a la orden interna. Vamos a tener un Capricornio que pudiera ser un tanto riguroso en los grupos, en las asociaciones, en los equipos que forma esta persona. Vamos a tener, cuando hablamos de una relación de pareja, de un casa 7 con Capricornio, vamos a hablar de una búsqueda muy duradera, de bases muy sólidas, de bases muy firmes. Sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de asociaciones y grupos, también puede salir la parte más ortodoxa del Capricornio, ¿no? Y como yo les decía, esta carta es de una mujer muy sobreexigida, ¿no? Desde un primer momento, desde que es niña, hay como que una necesidad muy grande, hay una tendencia hacia el brillo natural, hacia darse a conocer, hacia ser una luz en el camino del arte, de la voz. Recordemos que Piscis nos acerca mucho al canto, al coro, a,
a una trayectoria por medio de la expresión, de la expresividad, y el arte pues es como que uno de esos grandes canales y de esos ejes de donde recibimos, ¿no? Todo ese regocijo del alma que es la música. Sin embargo, vamos a tener como que una lucha y una contradicción constante en esta carta. Y esa lucha y esa contradicción es entre el yo, pero el yo como cuerpo, como manifestación, y la exigencia del exterior. Aquí, pues me parece que la historia habla por sí misma, habla por sí sola. Pareciera ser que gana la exigencia del exterior a nivel de estereotipo, a nivel de la entrega hacia esa rigurosidad, hacia ese maestro normativo, castigador, Saturno en la casa 4, visualizarnos sobreexigidos en la infancia, etcétera, parece que va a tener una contienda muy arrebatada, muy difícil. Y bueno, pues tenemos por acá una casa 9, también muy propicia para el artista Júpiter Mercurio, pues en esta casa de la búsqueda de la vida, de la expansión. Posiblemente aquí llega un poquito la energía acuariana, un tanto desenfadada, ajena, extraña, que no se siente propiamente con pertenencia, ¿no? Para el lenguaje, para esa expansión de todo lo que tiene sentido. Posiblemente un acuario un tanto desencajado es el que aquí traemos en la visión de esta carta. Bueno, pues del acercamiento que me propuse dar en este momento, pues ahí les dejo esta posibilidad, esta guía de observación, sobre todo de esta parte de la luna, eje 410, eje 612 y algunas presencias planetarias que nos van a dar esta carta que trae mucha información, tanto de este plano como una serie de informaciones kármicas. Muchas gracias.